Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Partió María y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor. María dijo: Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. En primer lugar, como nos presenta esta introducción, dice que María partió pero sin demora. Pero ¿cuándo ella parte, queridos hermanos? Y María parte cuando tiene a Cristo en su seno. Ella había engendrado recién el ángel Gabriel por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Bueno, enseguida después de esto, queridos hermanos, viene esta narración. María que se pone en camino. Hoy 31 de mayo celebramos justamente la visitación de María a su prima Isabel, le llamamos así. Desde Nazaret hasta Incare, hemos ido de 150 kilómetros, burro ari, o asai, montañas y así por delante, ¿verdad? Es interesante que recordemos, que entendamos, que entremos, queridos hermanos, en esta sintonía. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor nos está regalando? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de este mensaje? Cuando llega a la casa de su prima, Isabel dice que el niño, cuando apenas se saluda, el niño saltó de alegría en su seno. Característica esencial y fundamental, queridos amigos, de la llegada del Salvador. Upea coñandé en Guanaina con Ayeva, no tenemos que pensar simplemente, esta es teología pura. Es decir, que el encuentro de Dios que viene en el seno, el arca de la alianza, es María, la nueva arca de la alianza que trae nada más y nada menos que a Dios en su seno. Se encuentra con Isabel, se encuentra, digamos así, con el Antiguo Testamento. Juan es esa unión de lo que Dios había prometido durante tanto tiempo y de lo que hoy se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo. Queridos amigos, justamente lo estamos celebrando ya en las vísperas, porque mañana estamos celebrando la venida del Espíritu Santo. Y tanto este encuentro como el hecho de que María misma había engendrado en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo, nos está diciendo que este encuentro de Dios con la humanidad es para saltar de alegría, saltó de alegría en su seno. Y lleno del Espíritu Santo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Queridos amigos, es el grito de alabanza, es el grito de alegría que cada uno de nosotros tiene que llevarlo. Bendito, bendito, ¿verdad? Entre todas las mujeres, este niño que viene en tu seno, pero lo más importante, él aguante ubesa, porque has escuchado lo que Dios te había prometido o lo que Dios había prometido a la humanidad.
Upear ñande no hina ñande ñandu pona, guaysha y peñande yara y añande. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y de ahí viene el cántico, ¿verdad? Y podemos hacer el cántico de alabanza. Y cada uno incluso puede hacer su cántico de alabanza. Aquí lo hace Isabel, mirando todas las maravillas. Y entonces la dice, dichosa, feliz de ti, María, porque has cumplido, has entendido la voluntad de Dios y pudiste engendrar al Hijo de Dios. También nosotros, en la medida en que escuchamos la palabra de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, también ciertamente que vamos a engendrar a Jesús en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Que así sea. Que así sea.